capítulo 15. Y hoy en la mañana estuve compartiendo, hablando de la deslealtad de un siervo. Y ahora que estamos compartiendo esta serie sobre la lealtad en Dios, de Dios, hoy nos toca hablar sobre la lealtad de un siervo. Es el título de esta enseñanza. Y vamos a hablar lo opuesto de la prédica de hoy en la mañana, que fue la deslealtad de un siervo. Y lo invito a que la escuche para que pueda engrandecer el tema de este día. Ahí en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 4, leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hablemos con el Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que la bendigas, mi Dios, para que sea de nutrición, Señor, y crecimiento para cada uno de nosotros, mi Dios, de los que la vamos a escuchar. Y te pedimos, mi Dios, que no solamente eso, sino que nos reveles a través de tu Santo Espíritu, Señor, la esencia, Señor, del mensaje, Señor, que es aprender de la lealtad de un siervo, Señor. Y que todos delante de ti somos siervos, mi Dios. Así como Pablo siempre se presentó siervo de Jesucristo, así también nosotros, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Habla a tu iglesia, habla a cada uno de nosotros, Señor, a nuestro corazón, habla a nuestra alma, Señor, habla a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios le había prometido descendencia a Abraham y le dijo que su descendencia de su descendencia haría una nación grande y te bendeciré. Cuando comienza el capítulo 15, dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová. Para esto obviamente no vamos a entrar a todo lo que es el contexto, pero habla de que Abraham hasta ese momento había enfrentado su más grande batalla, y no estoy hablando de esa coalición de reyes que habían ido contra Sodoma y habían secuestrado a Lot, sino que se había presentado una tentación en cuanto a dinero, a los recursos de esa batalla, como había ganado, pero él dijo: no, yo me quedo con la gente. Entonces aquí ya es donde Dios le habla y dice: después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión diciendo: no temas. Obviamente que después de una batalla, pues aquí surge una incertidumbre. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le está haciendo una promesa. Dios ya le había bendecido en guardarlo, en cuidarle. Recuerde que había salido de Egipto muy rico también, y obviamente se estaba produciendo. Materialmente había sido muy bendecido, pero Dios le había prometido descendencia, que haría de él una nación grande, y le dijo: y te bendeciré, hablando materialmente. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero ya había pasado algún tiempo y la promesa no llegaba. Y cuando se presenta la oportunidad de hablar con Dios, en estos versículos, aprovecha la oportunidad para preguntarle por la promesa de su descendencia de forma reverente. Lo hace de una forma correcta. Ay, Señor mío, le dice: ay, ¿qué me darías siendo que ando sin hijo? Tú me prometiste descendencia, pero dice: no me has dado hijo. Entonces dice: no tengo más que este siervo Damaseno, seguramente porque venía de Damasco, o sus padres venían de Damasco, de una familia, pero que vivía en el clan de Abraham. Obviamente se entiende que
tal vez los compró ahí en Damasco, qué sé yo, no nos dice la escritura, pero sin duda, pues los dice que nacido en su casa. Este siervo llamado Eliezer, sin duda era descendencia, se destacaba por su labor, por su fidelidad y lealtad, porque si no, pues no hubiera sido considerado para que heredara todo lo que poseía Abraham. Eliezer fue un siervo confiable, fue como un mayordomo, de acuerdo a la costumbre. Si Abraham moría sin dejar hijo, su sirviente más antiguo lo heredaría todo. Abraham no estaba menospreciando a su siervo, sin duda lo amaba, porque imagínense, para considerarlo, para que heredara, está hablando delante de Dios, entonces dice, pues el único que me va a heredar es este siervo. Y no lo llama así despectivamente Damaseno, sino que está hablando de su origen. Pero sin embargo, el anhelo de Abraham era tener descendencia de él mismo. Ahora, ¿se puede imaginar el sentir, el pensar de un siervo común de ser el primero en la línea de sucesión para heredar todo lo de su amo? ¿Qué haría usted? Imagínese que uno de nosotros fuéramos Eliezer y que hay una posibilidad de heredar todo. No sé, pero a lo mejor alguno de nosotros oraríamos, Señor, no le mandes nada, ¿para qué? Ya está viejito, ¿ya para qué? Para heredarlo todo, en el caso de si uno fuera así, ¿no? Ahora, ¿o qué haría? Tal vez él en su ambición, una persona común, diría, no, o trataría de hacer lo imposible para que no heredara, que no tuviera un hijo. Pero sin duda, Eliezer era un siervo fiel, leal a su amo, y obviamente que él que amaba a su amo, él quería lo mejor para su amo. ¿Qué haría usted? ¿Oraría y se pondría en ayuno y en silicio, en ayuno y oración para que Dios le bendijera a su amo con un hijo? Bueno, mejor no especulemos. Más adelante Dios obra y nace esa promesa, ya avanzando, para no entrar en todos los detalles, pues bueno, sabemos de que Dios le dice, ok, va a nacer tu hijo de aquí a un año, cuando lo visita y nace la promesa y Dios le dice que le vas a poner por nombre Isaac, y ya nace el heredero. Y para este momento, pues imagínense, Eliezer o cualquiera diría, se te acabaron las posibilidades de heredar todo lo de tu amo. Esto dejaría sin posibilidades a Eliezer de heredarlo todo. Sin embargo, él permanece fiel en lo poco y en lo mucho, porque era leal al servicio de su Señor. ¿Se puede imaginar los tipos de comentarios que tal vez escuchó Eliezer? Ya se te fue tu minita. Lo que pensabas que ibas a heredar, ya se te fue. O mira, de tal manera que tal vez le vinieron comentarios, pero él se mantuvo fiel. Su fidelidad, su lealtad no cambiaba por las circunstancias. Y recuerde que en esta serie que estamos hablando de la lealtad habla sobre ser fieles a un compromiso, pero la lealtad es a pesar de que las circunstancias cambien, como debe de ser en el matrimonio. Cuando pregunta el ministro, ¿te comprometes delante de Dios en amar, respetarla o a Él, o respetarlo, amarlo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad? Y se está haciendo un pacto, un compromiso de lealtad, de fidelidad. Los dos se comprometen porque eso es lo que es un matrimonio, un pacto de fidelidad. Eliezer no sabía, Eliezer no solo estaba ejerciendo como mayordomo, alguien quien estaba a cargo de todo y gobernaba los bienes de su señor. Es un mayordomo. Es como en una compañía cuando el supervisor o el mayordomo, el que dirige a los trabajadores, él simplemente está ejerciendo la mayordomía de ser un administrador de algo que no es de él, es de su señor, del dueño de la compañía. Él simplemente es el mayordomo de esa compañía. Así también, Eliezer era el mayordomo
alguien que estaba a cargo de todo y gobernaba los bienes de su señor, o por ser el más viejo de su casa, sino que tenía toda la confianza de Abraham por ser fiel y ser leal. Porque, repito, si él no hubiera sido fiel y leal a Abraham, algo que Abraham pudo ver en el crecimiento, porque dice que nació ahí, y fue creciendo, Eliezer fue creciendo, de tal manera que él siempre estaba pegado a Abraham. Y algo vio Abraham en él, las posibilidades de que, bueno, es un buen siervo, y de tal manera que le delega la mayordomía. Y si en lo poco es fiel, en lo mucho lo pondrá. Algunos tienen la fidelidad como un sinónimo en cuanto a la fidelidad y lo que es la lealtad. Que algunos piensan que se refiere a lo mismo, y es verdad, algunos diccionarios así lo tienen. Lealtad va a leer ahí fidelidad. Pero al estudiar la etimología de las palabras, encontramos ciertas características que lo diferencian entre sí, las dos palabras. La fidelidad es cumplir, es la capacidad de cumplir lo que se prometió, cumplir un compromiso, un pacto. Habla de una virtud y el carácter de una persona. Por ejemplo, lo que mencionaba en el matrimonio, un pacto de fidelidad entre dos personas, entre un hombre y una mujer, por supuesto, como está establecido en la palabra de Dios. Porque algunos pueden ser fieles, nunca han engañado a su esposa, nunca han engañado a su esposo y se consideran fieles, pero no todos son leales. Porque la lealtad es algo, es el plus, es más allá de la fidelidad. Porque la fidelidad puede ser, sí, nunca me he metido con nadie, nunca he platicado con alguien, no, siempre han sido fieles. Sin embargo, la lealtad va más allá. Porque hay gente que puede ser fiel, pero no leal. Porque puede estar con su marido o con su esposa, pero pensando en otro o pensando en otra. La lealtad habla de obediencia y respeto, pero no como una carga, sino como un deseo, porque tiene un amor, un cuidado y un apego a una causa o a una persona. Por ejemplo, hay gente que es leal en su trabajo. No solamente son fieles de que no se están robando nada, sino que ponen un plus, ponen algo más, se quedan un poquito más tarde, porque ven una necesidad y porque son fieles a su trabajo, a la causa. Hay algunos que, por ejemplo, vamos a decir, son leales a su patria, a su nación, que no importa que las circunstancias cambien, soy leal, soy fiel, pero no solamente fiel, sino soy leal. Acuérdese de las enseñanzas pasadas. No solamente la voluntad de cumplir por cumplir, porque muchos pueden ser fieles en su matrimonio, pero no son leales. Pueden hacer cosas buenas porque son fieles, pero desleales en su corazón. Los fariseos eran fieles, cumplían la palabra de Dios, diezmaban de todo lo que obedecían, querían cumplir la ley al pie de la letra, pero su corazón estaba lejos. Por eso el Señor Jesucristo los reprende en su hipocresía. De tal manera que les decía a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque su corazón, sus intenciones estaban lejos de la voluntad de Dios, aunque cumplían. Así puede ser un esposo, una esposa, sí cumplen, son proveedores, cortan la yarda, cocinan para su marido, cuidan a sus hijos, pero en su corazón están pensando en otro o en otra. Y ahí ya no hay lealtad. ¿Ya ve la diferencia? Por ejemplo, inclusive el Señor Jesucristo dijo, esta generación de labios para afuera me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Había gente que eran fieles, vamos a decir fieles, el día de Pentecostés llegaban y traían su ofrenda, venían y caminaban kilómetros para llegar a Jerusalén y ofrecer un sacrificio. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Así puede haber pastores, puede ser fieles, predico, sí, pero tu corazón está en otro lado. Como una congregación, pueden ser fieles asistiendo,
Sí, pero a ver, ¿a qué horas termina? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Y su corazón está lejos del compromiso, ese compromiso, ese pacto. El Señor Jesucristo hizo un pacto. Este es mi nuevo pacto. Levanta la copa. Es un compromiso que Él está diciendo, que Él está haciendo con su iglesia. Y no solamente hace eso, sino que se está comprometiendo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar y volveré. Va a regresar. Y si Él prometió, lo que prometió Dios, que iba a enviar al Mesías, Dios lo cumplió. Dios fue leal. Y cumplió. Cumplió la promesa de Génesis 3:15. Cumplió la promesa de Abraham, que lo iba a hacer padre de multitudes. ¿Ve el concepto de la diferencia de la fidelidad y la lealtad? Un trabajador puede ser fiel a su patrón, a su empresa, pero lo hace más como una carga o un compromiso. Pero lo que hace la diferencia es el apego, el amor a una causa o a una persona. La fidelidad es la capacidad de cumplir algo. Sí, eso es ser fiel. Soy fiel a un compromiso. Un padre puede ser fiel a sus hijos proveyéndoles, cuidándoles. Pero eso no significa que los ama. ¿Sabe qué es la diferencia? El amor, hermanos. El amor, que es la motivación, el estímulo para que una persona haga ese plus. A pesar de, aunque ande en valle de sombras, por amor. Aunque no haya vacas en el corral, por amor seguiré. Aunque un ejército acampe contra mí, por amor, por amor, por amor. Es una decisión, es una determinación personal. No solamente de ser fiel, sino ser leal. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por ejemplo, imagínense en el cuadro ese donde nos enseña la Biblia de los 3 hebreos. Se vieron en una situación donde estaban siendo confrontados en su lealtad. Eran fieles como hebreos. Y así como, no nada más estaban 3 hebreos ahí. Estaban todos los hebreos que habían sido llevados al cautiverio. Pero resulta que los otros eran fieles, pero no leales. Porque fueron los que se mantuvieron en pie, al no postrarse a la imagen de Nabucodonosor. ¿Ve la diferencia? Porque dijeron, aunque nos eches al foso, al horno, ahí que está ardiendo, no nos postraremos. ¿Qué es eso? Lealtad, aunque las circunstancias cambien. En la salud y en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza. Eso es ser leal, eso habla de un siervo leal. Imagínese Daniel cuando le prohibieron que orara a su Dios. Él no se avergonzó, él fue leal a un compromiso que tenía. No solamente fue fiel, sino que fue leal. Y no se avergonzó de su Señor. Un pastor debe de ser leal, no solamente a una congregación, en venir, predicar, otra vez tengo que predicar. No, el ser leal es más allá. ¿Por qué lo haces? Porque amo a Dios. ¿Por qué lo haces? Porque amo a la congregación. Jesús fue leal a su Padre al obedecer y venir a morir por nosotros. Pero también fue leal a la causa, a la salvación del mundo. Porque dice la Escritura que Él nos amó primero. Que antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba inmolado, estaba crucificado en el plan redentor de Dios. Dios ya lo veía, Él ya se había crucificado. Sé que voy a morir. Si es posible que pase esta copa, que pase, pero que no sea mi voluntad. Él fue leal hasta la muerte. Por eso nos da el ejemplo, hermanos. Todo, hermano, toda predicación tiene que apuntar a Cristo. Dice que seamos semejantes a Él, porque nos dio ejemplo, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de hombre, haciéndose siervo. Y dice, y murió en esa condición de hombre hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que lo motivó?
El amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el estímulo, hermanos. Esa es la motivación para todas las personas ser leales. ¿Por qué? Porque amas a la persona. Imagínese, ay, tengo que ir a trabajar. Ay, tengo que darle para los gastos a la esposa. ¿Por qué lo haces? No como una carga, sino porque la amas. Porque amas a tus hijos. No solamente como una carga o una responsabilidad, sino porque aunque esté frío, voy a trabajar por mis hijos, porque es mi compromiso, pero más que nada porque los amo. Porque hay muchos padres que pueden estar ahí, pero no están. Muchas esposas o esposos que están ahí en el matrimonio, pero no están. ¿Por qué permaneces aunque esté enferma ella o cuando esté enfermo él? Porque lo amo, porque la amo. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. ¿Amén, hermanos? De ser leales. Y aquí el ejemplo que estamos viendo de este siervo es de que fue leal. Porque ya nació el siervo, el hijo. Él hubiera dicho, ¿de qué me sirvió tanto trabajo de estar ahí detrás de Abraham? Ya perdí la posibilidad de heredar todo. ¿Por qué se quedó? Porque amaba a Abraham y amaba la causa. ¿Cuál era la causa? De que de Abraham iba a venir el Mesías. Sin duda él conocía de la promesa de Dios a Abraham. Eliezer era el mayordomo porque era leal. Abraham sabía eso, que Eliezer estaba comprometido por amor a él, a su amo, por amor. Pero más allá de eso, Eliezer estaba comprometido por amor al propósito de Dios que Dios tenía con Abraham. Abraham ya tenía su promesa, ya tenía a Isaac, pero de nada hubiera servido que naciera si no se hubiera reproducido, porque todavía no se casaba. Dice la Escritura que ya tenía 40 años y no tenía esposa. ¿Cómo iba a tener hijo si no estaba casado? ¿Me explico, hermanos? Entonces, aquí Eliezer pudo haber dicho, ay, Señor, no le des hijo. No. Él amaba no solamente a su amo, él amaba a su hijo, pero también amaba el propósito de Dios en Abraham. Imagínense, si no hubiera dejado descendencia a Isaac, pues hubiera muerto el propósito del llamado de Dios a Abraham. Y es aquí donde nuevamente aparece en escena el siervo fiel y leal, que había sido fiel en lo poco y que ahora es llamado para una tarea más importante, la tarea más importante de su servicio a su Señor, consiguiéndole una esposa a su hijo para que dejara descendencia, dejara un heredero, quien continuara con el linaje, la promesa. ¿Se imagina qué hubiera pasado si Isaac nunca se hubiera casado? Pues nada, no se hubiera reproducido, ¿cierto? Ahora, mire lo que nos dice en el capítulo 24. Y aquí sí vamos a ver un poquito más, pero Dios nos dará la gracia. En Génesis, capítulo 24, mire lo que dice. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Entiéndase, materialmente y proveyéndole cumpliéndole la promesa de ser padre. Y mire lo que dice versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Ahora, ¿se puede imaginar lo que veía Abraham en este siervo, hablando de Eliezer? Una fidelidad, una lealtad, de tal manera que le confiaba todos sus bienes. Ahí tú traes la chequera, tú manejas la tarjeta de crédito, tú manejas mis cuentas. La confianza que debió de haber tenido Abraham en este siervo. Sigue diciendo, dice, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano bajo mi muslo. Es una costumbre del Medio Oriente, ya en los tiempos bíblicos. Dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito.
Recuerden que ya están habitando ahí en Canaán. Dios le había dicho, salte de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, en la cual fluye leche y miel. Y hablando de Canaán, dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. En los tiempos de Abraham eran los padres quienes escogían a la esposa del hijo, y los hijos solo obedecían, porque se suponía que el mayor interesado en el bienestar y en el mejor partido para su hijo era el padre. El hijo no tenía decisión en este asunto, hablando de tiempos bíblicos. Esto no quiere decir que hoy en día así sea así, ni que aunque no te guste te tengas que casar porque a tus padres les parezca bien. Tiene que haber una atracción física, hablando ya de los tiempos modernos, una compatibilidad intelectual, de pensamiento y de caracteres. Y eso da camino a una atracción emocional, sentimental, un enamoramiento, que es el comienzo para el amor entre la pareja. ¿Cuán importante es la aprobación de los padres de la futura esposa de su hijo o esposo de su hija? Cuando los hijos o hijas no consideran la aprobación de los padres o no presentan a sus futuras parejas, es porque tal vez saben que sus padres no los aprueban o las aprueban. Ahora, en una enseñanza, yo enseñaba sobre esto, donde no solamente el padre tiene que consentir, presentar, se la presenten o se lo presentan, sino también al pastor. Diría el joven o la jovencita, ay, pastor, ni a mi padre le enseña, le manda a enseñar a usted. No, pero es que el pastor, ahora no estoy diciendo que lo hagan, lo que trato de decir es la importancia, porque el pastor debe de decirte, mira, la Biblia dice esto, esto y esto. Y no estamos para gobernar la vida de los creyentes, sino enseñar. Ya cada quien decide. ¿Qué dice el pastor? Yo enseño, usted decide. Amén. Ahora, mire esto. Isaac ya tenía 40 años y se sujetó a la voluntad de Dios a través del Padre. Y en los tiempos de Abraham, aún estaban permitidas las bodas entre parientes. Eran los tiempos bíblicos. El criado es Eliezer, quien iba a heredar todo si no hubiera nacido el hijo de Abraham. Pero mire lo que sigue diciendo, versículo 5 en adelante. Dice, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Es como, bueno, y si no quiere venir, ¿me llevo a tu hijo para que se case allá? Nel, dice Abraham. Dice, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. En otras palabras, versión Armando, no se te ocurra llevarte a mi hijo para allá. Dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti. ¿Quién es? Aquí habla de Cristo. Dice, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Ok, el compromiso es de que tú la vas a traer para acá, y si ella no quiere venir, no hay problema, ya no es tu culpa. No vas a forzarla que venga para acá, ¿no? Que se quede allá y ya Dios proveerá a alguien más. Pero nada más no te lleves a mi hijo para allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio, que es un pacto, un compromiso. Abraham apela a la promesa de Dios y sabe que Dios le proveerá una esposa conforme a la voluntad de Jehová. Para ese tiempo ya Abraham ya había caminado con Dios. De hecho, ya había sido probado para llevar a su hijo a sacrificarlo. Ya había conocido al Dios que le había prometido que le iba a ser padre de multitudes. Entonces él no dudaba, Dios proveerá. ¿Se acuerda cuando iba él y su hijo camino
a sacrificar a su propio hijo y dijo, Padre, aquí el fuego, aquí la leña y el cordero, Dios proveerá. Para este tiempo Abraham ya está con los ojos cerrados, confiaba en Dios, le era fiel a Dios. Ahora, Abraham, igual que nosotros, estaba en un proceso, pero a este punto ya confiaba en Dios. Donde Dios le mande, donde Dios diga, porque Dios proveerá. Es por eso de que él está confiado de que Dios enviaría a su ángel para que obviamente guiara a su siervo. Otro principio que tenemos que aprender de Abraham es orar e involucrar a Dios por las futuras esposas de nuestros hijos o esposos para nuestras hijas. Es lo que está haciendo Abraham. En otras enseñanzas he compartido cómo Abraham oró para que su esposa concibiera. Vemos cómo ora para que Eliezer encuentre esposa para su hijo. Vemos más adelante que Isaac ora porque su esposa es estéril y ora para que Dios le conceda ser madre, y donde nace Jacob, Esaú y Jacob. Pero vemos allá Jacob, cuando llega a la tierra de Labán, que él no ora. Él ve a Raquel, esta es la que me gusta, pero en ningún momento oró. Y así le fue. Ahora, por eso estamos aprendiendo un principio de la importancia como padres de orar por las futuras esposas de nuestros hijos o futuros esposos de nuestras hijas. Aquí quiero que vean algo más en este capítulo, sin olvidar el propósito de la lealtad de Eliezer, y es de ver todo el panorama de la Biblia considerando sombras y figuras para entender el plan de salvación para este mundo. Recuerde, estamos leyendo la historia, pero aquí quiero que también Dios nos va a hablar usando sombras y figuras para que podamos entender el plan de salvación. En este capítulo vemos a los protagonistas, que son Abraham, es una figura del Padre. No es el Padre, es una figura. Ahora, el hijo Isaac, quien es una figura de Cristo. La joven, que usted ya conoce la historia, que se llama Rebeca, la historia de la futura esposa de Isaac, es quien representa o es una figura de la iglesia. Y aparece el personaje más importante de este capítulo, y no es la suegra. Es Eliezer, el siervo fiel y leal, quien es una figura del Espíritu Santo. Es la iglesia quien es la figura de la novia, quien va a Jesús para morar con él para siempre. No es el hijo quien viene a morar para siempre con la novia. No. Todos entendemos de que la iglesia va a ser arrebatada, la novia va a ser llevada ¿a dónde? Al tercer cielo, y donde va a ser las bodas del Cordero. No es Jesús quien viene y se queda aquí. No, va a llevar a la novia. Y después vienen cielos nuevos y tierra nueva, ya es el reino de Dios. ¿Me explico? Pero ya es la otra etapa. Mientras tanto, es la iglesia quien es la figura de la novia, quien va a Jesús para morar con él para siempre. No es el hijo quien viene a morar para siempre con la novia. No. Jesús conoce a la novia, a la iglesia, y le dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar y luego regreso. Ahí date, no te muevas, quieta. La iglesia por eso hace un pacto, la copa. Y se acuerda que en las bodas también hay que el brindis, que vivan los novios, y saquen la copa y hasta un cruzadito. Es una representación o es un compromiso, porque hacen el brindis y todos los invitados toman la copa y hacen brindis juntamente. Pero aquí en el caso de los novios es quien se está comprometiendo, porque están tomando ese vino. Y el Señor Jesucristo, cuando en la última cena, hace su compromiso con la iglesia, con sus discípulos, dice, esta es mi sangre, este es el nuevo pacto en mi sangre. Está haciendo ¿qué? Un compromiso. Entonces ahí nada más lo toma él y la iglesia, sus discípulos.
¿Me explico? Y dice, ¿cuánto he esperado este día? Dice, para beber el fruto de la vid. Y dice, y no lo volveré a beber más hasta que sea en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso del noviazgo, cuando se desposan, cuando se comprometen al matrimonio. El noviazgo, hermanos, es un compromiso entre una pareja. El noviazgo, ¿quiere ser mi novia mi chava de esta semana? Nel, diría ella. Ahora, hay de todo, ¿verdad? Pero no, porque el noviazgo debe de ser un compromiso de fidelidad. Él le dice, ¿te gustaría casarte conmigo en un futuro? Mientras que nos conocemos, pues vamos a tratarnos. Eso es lo que ese es el noviazgo, hermanos. Porque todo noviazgo debe de terminar ¿en qué? En el matrimonio. Y si por alguna razón quiebran ese compromiso de noviazgo, debe de haber una causa justificable, una carta de repudio. Por ejemplo, cuando José vio a María que estaba embarazada, caray, dijo él, Nel. Pero dije, no, ¿cómo? Ya le explica a ella, entonces no es hasta que Dios le revela que de lo que en ella está, del Espíritu Santo es. Entonces le viene la convicción y está dispuesto a dar su vida por su novia. Y dice, y no la conoció hasta que nació su primogénito. Quiere decir que sí, después tuvo relaciones, pero y el matrimonio se complementa con la relación íntima, hermanos. Mientras no hay relación íntima, puede ser que salieron los novios fuera ya de la iglesia, ya con la bendición. Pero están casados para el mundo, pero delante de Dios no es hasta que se unen. ¿Amén, hermanos? Pues aunque no digan, pues así es. Despierten, hermano. Bueno, versículo 11. Dice, e hizo arrodillar, perdón, me adelanté un poquito. Dice, versículo 9, entonces el criado puso su muslo bajo el muslo de Abraham y su señor, y le juró sobre este negocio. Versículo 10, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Versículo 11 dice, e hizo arrodillar, ahora recuerde eso, ¿cuántos camellos eran? 10 camellos. Dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Es como en los tiempos antiguos, las doncellas salían al pan o salían a la plaza. Y se juntaban ahí, daban la vuelta, las mujeres de un lado y los hombres del otro lado, para encontrarse. Estamos hablando décadas atrás. Ahorita, puro teléfono. Bueno, era como salir a la plaza a buscar novia. La hora, ya al atardecer, ya las doncellas, después de sus labores, se bañaban, se perfumaban, y a ver, igual ellos. Ahora, mire lo que sigue diciendo, versículo 12, en adelante dice, y dijo, aquí está hablando de Eliezer, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Vemos cómo el criado pone su encomienda en las manos de Dios y pone ciertas condiciones para asegurar que esto venga de Dios. Por eso la importancia de ser guiados por Dios. El criado es quien sale a buscar la novia en el nombre del Padre y del Hijo. El criado caminó en fe, siguiendo la voluntad de su amo, Abraham.
Ahora, ¿cuán difícil es mover? Perdón, ese es el otro comentario. El mayordomo es fiel y leal a la causa, pero vemos cómo el Espíritu Santo viene en el nombre del Padre y del Hijo. Por eso, antes de ascender, el Señor Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya, porque yo rogaré al Padre para que envíe al Consolador, al Espíritu Santo, quien tomará de lo mío y de lo de mi Padre. Y es quien convence. ¿Por qué? Porque dice que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, hablando del Espíritu Santo. Y el ser es una figura del Espíritu Santo. Versículo, me quedé en 15, gracias. Versículo 16 en adelante. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Sus camellos eran 10 camellos. Cada camello toma 25 galones y eran 10. Estamos hablando de 250 galones que estuvo sacando del pozo para darle de beber. Habla de que esta mujer era trabajadora, pero aún le faltaba. A esta mujer, aparte de que era hermosa, era gentil, amable, era trabajadora. En aquellos tiempos las mujeres hacían trabajos pesados. Este siervo, Eliezer, estaba maravillado al ver las características que definían a esta mujer, pero le faltaba un requisito. Hasta aquí nosotros ya sabemos de que era de la familia de Abraham, pero él no sabía. Aún le faltaba que se llenara ese requisito, que si era de la casa de Abraham, porque de nada serviría joven si tu novia llena todas tus expectativas, pero no es la que Dios quiere para ti, o al revés, porque no es de la casa del Padre. Por eso la importancia dice: no te unas a yugo desigual. Si te unas a yugo desigual es que estás agarrando de otro padre, de otra casa. Y la Escritura dice: no te unas a yugo, no se te ocurra, diría Dios. Ahora, si lo quieres, ok, vete con tu filistea, así te va a ir. Y no es pregunta lo de Dios, es un mandamiento. Ahora, versículo, me quedé en 21, dice: y el hombre estaba maravillado de ella, callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en la casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Dios. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo todos los requisitos que el mismo siervo había puesto para saber si era Dios quien le estaba dando luz verde para saber si era esta la doncella.
dijo, dice, y el hombre dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que me apartó de mi amo, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Vemos la relación del criado al ver que la elección la hizo el mismo Dios de Abraham. Jesús dijo, nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Amén. ¿Y cómo lo va a traer? A través de la revelación del Espíritu Santo. Sigue diciendo. Y la doncella corrió e hizo saber en la casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los de los hombres que con él venían. Vivillo desde chiquillo, ya saben cómo se puso este Labán. Vemos la reacción el interés, dicen, el interés tiene pies. Versículo 33, dice, y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Vemos cómo el criado no trae mensaje propio, sino el de su amo. Así también, hermanos, el Espíritu Santo no trae mensaje, ¿sabían? Él nos revelará a Cristo. Vamos a conocer a Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a conocer el testimonio del Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y todo aquel a quien lo quiera revelar. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Por eso dice, hablando del Consolador, dice, Él los guiará. Él les enseñará. Porque antes del Antiguo Testamento la gente como que estaba en el limbo. Es una expresión. Como que estaba ahí, pues ¿qué pasa? Pero no es hasta que viene el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos revela el Evangelio. Porque mire, a una persona tú le puedes estar evangelizando. Y puede decir, bueno, sí, tal vez, así. Y puede llegar a ser un creyente. Pero el que no naciere del agua y del Espíritu, de la revelación del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Hay gente que es salva. Entiéndase que creyó, confesó, pero no tiene la revelación del Espíritu Santo. No ha nacido de nuevo. Nicodemo tenía el conocimiento quién era Dios. Él tenía la voluntad de hacer las cosas, era fiel. Pero para que fuera a llegar a ser leal, tenía que tener la revelación del Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? Solo que no dígame. Así es, hermanos. Se necesita la revelación del Espíritu Santo. Por eso le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? Para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean, para que se arrepientan y yo los convierta. Dice, porque cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cómo? A través de la revelación del Espíritu Santo. Porque nadie conoce la mente de Dios sino el Espíritu que está en Dios. El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios quien nos revela todo. Amén, hermanos. ¿Ve la importancia del Espíritu Santo? Y algunos, como los testigos de Jehová, que no es una fuerza magnética. No, cálmate. Es el Espíritu Santo, es una persona. Una persona elige. Mire, en una persona tiene que haber intelecto, emociones y voluntad. Eso define una persona. Intelecto. Nadie conoce a Dios sino el Espíritu, que es intelecto, conocimiento.
Nadie puede tener voluntad y el Espíritu Santo dio dones voluntariamente. Él decide, tiene la voluntad. Él dio como Él quiso. A uno les dio esto, a uno les dio 2 dones, a otro les dio 3 dones, pero es el Espíritu Santo quien da esos dones. Amén. Ahora, también están las emociones, donde una persona, todos tenemos emociones, y el Espíritu Santo es contristado cuando no obedecemos a Dios, pero también se alegra cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué son esas emociones, hermanos? Amén. Ok, sigamos adelante. Sí, me quedé en el 34, gracias. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Aquí va a dar testimonio, hermanos. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene, que es la heredad. Dice, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de la familia de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Luego pues, oí a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperarás ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, está hablando de que estaba orando internamente, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le preguntaré, y dije, ¿de quién será? ¿De quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazalete en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová. Y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija de mi hermano, de mi señor, para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha sido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el hermano y el padre de Rebeca oyeron estas palabras y las pruebas indubitables, no pudieron negar que esto venía de Dios. Cuando lo que hacemos está en la voluntad de Dios, Él pone paz en nuestros corazones para que se cumplan sus propósitos, hermanos. Versículo 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová
Y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca también, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Aquí vemos cómo el criado Eliezer dio regalos, y hablando espiritualmente, es el Espíritu Santo quien da los dones conforme a su voluntad. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice así, dice, pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartió a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ve cómo están bonando en la figura del Espíritu Santo? En Efesios 1, del 13 al 14, dice así, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, de la promesa que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahora, seguimos adelante. Me quedé en el 53-54. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días. Después irá. Y él le dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Es amén. La iglesia. Aquí es donde se le pregunta a la doncella y casi novia y futura esposa del hijo de Abraham, el heredero, el unigénito. Rebeca conoció al padre Abraham por medio del criado, conoció al hijo por medio del criado, porque le dio testimonio. Yo tengo un señor, Abraham, que ya era anciano, Dios lo ha bendecido, ya era anciano, y concibió, tuvo un hijo, y su hijo, ella escuchó todo. Sin duda, en su corazón, comenzó a sentir que un enamoramiento, como el príncipe azul se lo están pintando, y ella dice, amén. Rebeca conoció al padre Abraham por medio del criado, conoció al hijo por medio del criado. Sus testimonios, cómo nosotros conocemos a Dios y a su Hijo por el Espíritu Santo, hermanos. Y ella decide voluntariamente unirse al Hijo, siendo llevada por el criado. La iglesia, Jesús y el Espíritu Santo. Porque decidió decir sí por lo que oyó del Hijo, y la iglesia viene a Cristo por la fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ninguno de nosotros hemos visto a Jesús. Le amamos aunque nunca le hemos visto. Le amamos por lo que hemos oído de Él, por medio del Espíritu Santo. Nadie ha visto a Jesús, ¿cierto? Por eso cuando Él resucitó, le dijo Tomás, no, hasta que no meta mi dedo ahí en el hueco de su mano. Después cuando se aparece el Señor, ven Tomasito, el incrédulo, pon tu dedo aquí, mete tu mano aquí en mi costado,
Tú has creído porque has visto. Más bienaventurados son los que creyeron y no tuvieron la necesidad de ver. Rebeca no conocía al hijo, pero decidió, tomó la decisión, se enamoró, ya ahora de su novio, porque se comprometió. Y va a conocer al hijo por medio de ¿quién? Del siervo, de Eliezer, del esclavo, del nacido en su casa, del más anciano de la casa de Abraham. Versículo 59 dice: entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Es el Espíritu Santo quien toma a la novia y la lleva a Cristo. Cuando dice la Escritura, y tomó cautivo la cautividad, mire, el Espíritu Santo ahorita dice que el anticristo no se ha manifestado porque hay quien lo retiene, ¿cierto? Es el Espíritu Santo. Pero cuando sea arrebatada la iglesia, va a ser arrebatada por el Espíritu Santo, quien se va a encontrar en las nubes, según Tesalonicenses, y déjese que lo leo. No estaba en mi bosquejo, pero la Escritura habla de esto. Dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que ya duermen, para que no os entristezcáis como los otros no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar. El cuerpo, hermanos, la carne no va a heredar el reino de Dios. Tenemos que tener un cuerpo glorificado. Cuando una persona muere, va a la presencia de Dios, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo queda ahí inerte, pero cuando sea la resurrección, su cuerpo resucitará, se encontrará con su alma para tener un cuerpo glorificado, y ahí en ese momento es cuando el Señor viene juntamente con sus almas. Así lo entiendo yo. Tal vez alguien diferenciaría de esto, pero pues tampoco no agrede el evangelio. Ahora, es el Espíritu Santo quien toma la novia y la lleva a Cristo, lo que se conoce como el arrebatamiento. Esta es de mi Señor. Versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. ¿Se imagina lo cansado? Déjame leer otro. ¿Se imagina lo cansado y agotador de ese viaje para conocer al novio en persona? Según los testimonios o según la historia, pues estamos hablando de más de 1,310 kilómetros. Y no era Uber, no, era en camello, ándele, sube y baja, en el desierto. El tiempo que duró el viaje con sus condiciones, ¿usted cree que no es cansado la travesía como iglesia para encontrarse con su prometido? La iglesia sufre, hermanos, pero es parte de. Por eso dice que nosotros heredaremos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él. En el mundo tendréis aflicciones. Mire cómo el Señor no nos engaña, hermanos. No. La travesía de que literalmente de Eliezer y ya la novia, la prometida de su amo Isaac, era
Una travesía, hermanos. 1,300 kilómetros. No sé, estoy imaginando todo lo que es Estados Unidos, hermanos. Estamos hablando en millas, son, no sé, no tengo la calculadora, pero estamos hablando como 2,000, casi 3,000 millas, hermanos. Es casi lo que abarca Estados Unidos. Es más, hasta es más. Ahora, el tiempo que duró el viaje en sus condiciones, ¿se imagina? Si fue en tiempo de frío, si fue en tiempo de calor, qué sé yo, pero fue en el desierto. Así también es la travesía de la iglesia para encontrarnos con nuestro prometido. Versículo 62, dice así: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, así se llama el nombre del pozo, porque él habitaba en Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Aleluya. Es el hijo quien sale al encuentro por su novia. Ya la novia ya viene. Pero no estaba ahí, tráiganmela aquí. No. Él salió a encontrarla. Así como leíamos en Tesalonicenses. El Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá y encontrará a la iglesia. Aleluya. Es el siervo quien lleva a la novia a entregarla al hijo. Ahora, en este relato, ¿quién es el personaje más importante? El criado, el siervo fiel y leal. Puedo haber sido fiel, ya cumplí, pero fue leal. ¿Por qué? Por amor, porque amaba a su Señor, porque amaba al hijo, porque amaba la causa. Versículo 67. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ahora, mire esto. Ella dice que se pone un velo, ¿cierto? ¿Ha visto cómo están las novias cuando viene la novia? Viene con un velo puesto. Y no es hasta que ya se lleva a cabo la boda, cuando ahora sí ya puedes besar al novio. ¿Qué hace? Retira el velo. Aleluya. Y ahora sí, es toda tuya, llévatela. Ahora sí, te va para que pague la cuenta. Digo, ahora sí, manténla, ahora sí. Bueno, Isaac toma por esposa a Rebeca, así como Jesús tomará a su iglesia para las bodas del Cordero, hermanos. El amor de Eliezer el amor que Eliezer tenía a su señor Abraham fue el motivo, el estímulo para cumplir con el compromiso más importante de su labor como siervo, siendo fiel y leal. No solamente siendo fiel, sino leal. ¿Por qué? Porque tenía ese plus. ¿Cuál es ese plus? El amor. Porque en lo poco fue fiel, también en lo mucho. Esto habla de lealtad, hermanos, como siervos. Hoy en la mañana compartía de la deslealtad de un hombre, de un siervo. Bueno, ahora estamos viendo lo opuesto, la lealtad. ¿Por qué le servimos al Señor? Por amor. ¿Por qué somos leales a la esposa? Por amor. ¿Por qué somos leales al esposo? Por amor. Aunque enferme, aunque haya pobreza, aunque no haya vacas en el corral, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Qué le dijo Dios? No temas, Abraham, yo estaré contigo. Eso es, hermanos. Abraham amaba a su Dios, por eso se mantuvo fiel y leal. ¿Cometió errores? Por supuesto, como todos cometemos errores, hermanos.
y vamos caminando con el Señor, caminando con el Señor. Y un día, hermanos, tarde que temprano, nuestra lealtad será probada. Tarde que temprano, hermanos. Tal vez ahí en el teléfono, en la televisión, en un conflicto, en cualquier momento, hermanos, porque no podemos decir que somos fieles hasta que no hayamos pasado la prueba, la tentación. Nadie puede decir, yo soy fiel, soy leal, soy obediente, hasta que no hayas pasado la prueba. Abraham fue probado y pasó la prueba y llegó a ser amigo de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios ha sido leal en su compromiso. Él hizo un compromiso que de la simiente de la mujer iba a nacer el Mesías, y cumplió. Jesús fue leal, fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Espérese para ese mensaje. No sé, ni se lo quiero adelantar porque hasta yo me emociono. Tal vez usted no se emociona, yo sí me emociono. Por eso, hoy que escudriñamos el tema del siervo, de la servidumbre, hermanos, tenemos que hacerlo no solamente por fidelidad, hermanos, sino encontrar esa diferencia, poner ese plus, porque imagínense, así como están los tiempos están difíciles, tal vez en el trabajo, tal vez ahorita el frío, ahorita la situación difícil, cómo está el país. Pero eso no nos debe de definir, hermanos. Como en el matrimonio no nos debe de definir un estado de ánimo, un estado económico, un estado de salud. La lealtad va más allá, hermanos. Donde vamos a ser fieles a la esposa, pero más allá todavía, ser leales a Dios, por amor a ella, por amor a Él, por amor a nuestros hijos, por amor a la causa, por amor a la iglesia. Tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no consideró ser igual que a Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Por qué? Porque fue leal al compromiso, fue leal a su Padre, fue fiel, el siervo fiel, el cual es digno de toda honra y toda gloria. Porque en el cielo no se encontró, allá en el tercer cielo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien que fuera digno para abrir los sellos del tiempo apocalíptico, hasta que apareció el Cordero de Dios. Y nosotros vamos como la novia a las bodas del Cordero de Dios. Amén, hermano. Den un aplauso al Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos.
servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final, y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Te amo, y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final, y escucharte decir, mi siervo fiel, entra el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y leales. Es una decisión nuestra, pero sin embargo no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo Jesús. Porque tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio a través del Espíritu Santo. Y a través de ese poder, de ese fruto del Espíritu Santo, de esa nueva naturaleza, ahora tenemos amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por revelarnos al Hijo. Gracias a Jesús por revelarnos quién es el Padre. Y gracias al Espíritu Santo por darnos testimonio del Padre y del Hijo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén, amén y amén. Un aplauso. Aleluya.